Continuando con las ecuaciones de segundo grado, veamos la interpretación geométrica de sus soluciones. Las ecuaciones de segundo grado las podemos resolver al graficar la ecuación y igual a x al cuadrado más bx más c, donde esta gráfica representa una parábola. Dicha parábola puede cortar el eje x, el eje de abscisas, en dos puntos, ser tangente al eje x, es decir, cortarla solamente en un punto o no cortar el eje. Las mismas soluciones que teníamos al resolver ax al cuadrado más bx más c, que podíamos tener dos soluciones diferentes, una solución doble o no tener ninguna solución. Veamos. Al graficar la parábola igual a ax al cuadrado más bx más c, si ésta corta el eje x, el eje de abscisas, en dos puntos, entonces decimos que la ecuación tiene dos soluciones. Veamos aquí, este sería el eje x y puede ser la parábola de esta manera y cortarla en dos puntos, o de esta manera y cortarla en dos puntos. Y tiene dos soluciones, x1 y x2. Si graficamos la parábola y esta es tangente al eje x, es decir, la corta solamente en un punto, entonces decimos que tiene una solución doble, como este caso. Este es el eje x, eje de abscisas. Y en el caso que la parábola no corte el eje x, como en estos casos, entonces decimos que la ecuación no tiene solución en el conjunto de los números reales. La parábola igual a x al cuadrado más bx más c, ya vimos que tiene o dos soluciones diferentes si corta el eje de las abscisas en dos puntos, una solución doble si solo es tangente y no tiene soluciones si no lo corta. Y para graficarla vamos a estudiar estos puntos. Lo primero es estudiar la concavidad. Si A es positiva, entonces la parábola es cóncava hacia arriba, es decir, de esta manera. Si A es negativa, entonces la parábola es cóncava hacia abajo. También decimos convexa. Vamos a estudiar el vértice. El vértice es este punto o de mínimo o de máximo. El vértice, la parte X, la hallamos de la siguiente manera. Menos B partido 2A. Y el vértice, la coordenada, es simplemente sustituir este valor en la ecuación original. Y así tenemos la parte X y la parte Y del vértice. Luego vamos a estudiar el corte con los ejes. Corte con el eje X, hacemos que Y sea igual a 0. Es decir, resolver esta ecuación, la que siempre hemos hecho. Ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Y corte con el eje Y es hacer x igual a 0. Si x es igual a 0, entonces Y es igual a c. Así que tenemos el punto de corte 0, c. Si no tenemos suficiente con estos valores, entonces algunas veces nos ayudamos de una tabla. Vamos a hacer esta ecuación, y igual a 2x al cuadrado menos 4x más 3. Entonces lo primero que vamos a estudiar es la concavidad. Esta es una parábola que tenemos que A, en este caso 2, es mayor que 0, es positiva. Entonces decimos que es cóncava hacia arriba. Es decir, es de esta manera. Ahora vamos a hallar el vértice, tanto en X como en Y. Entonces, para hallar el vértice en X, sabemos que es menos B partido 2 por A. Menos B sería menos 4 más 4 partido 2 por 2. Es decir, 4 partido 4, que es 1. Entonces, el vértice en X es igual a 1. Vamos a hallar en Y. ¿Qué hacemos? Sustituimos X igual a 1 en la ecuación original. Entonces tenemos que esto es 2 por 1 al cuadrado menos 4 por 1 más 3.
2 por 1 al cuadrado, 2. Menos 4 más 3. Y esto es igual a 5 menos 4, 1. Entonces, en I también es 1. Por tanto, el vértice está en el punto 1, 1. Vamos ahora a hallar el corte con los ejes. Primero vamos a hallar el corte con el eje X. Para hacer el corte con el eje X hacemos Y igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues esta ecuación, 2x al cuadrado menos 4x más 3 igual a 0. ¿Qué hacemos? Hallamos el discriminante. El discriminante es b al cuadrado menos 4 por 2 por 3. Y esto es 16 menos 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. Y este valor es menor que 0. Esto es menos 8. Entonces, ¿qué sabemos? Tenemos que esto no tiene solución en el conjunto de los números reales. ¿Y qué quiere decir esto geométricamente? Ya lo vimos, que la parábola no corta el eje de las abscisas, no corta el eje X. Sabemos que es una parábola que es cóncava y no corta el eje, entonces debe ser que el eje X está por debajo del vértice. Bueno, ahora vamos a hallar el corte con el eje Y. Para hacer corte con el eje Y hacemos X igual a 0, entonces si X vale 0, Y es igual a 3. Entonces tenemos el punto 0,3. Y por último vamos a hacer una tabla de valores. No siempre es necesario, pero ayuda bastante. Entonces, ¿cómo hacemos la tabla de valores? Simplemente hacemos X, Y. Entonces, y ya sabemos además que tenemos que el vértice está en el punto 1, 1 y que era cóncava. Estos son los tres valores que hemos hallado hasta ahora. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos aquí, vamos a darle el valor menos 1, por ejemplo. Y sustituimos. Entonces tenemos igual a 2 por menos 1 al cuadrado, que es 2, menos 4 por menos 1, que es más 4, más 3. Y esto es 7 más 2, 9. Entonces tenemos el punto menos 1, 9. Y le podemos dar otro valor, por ejemplo el 3. Al sustituir, también el valor es 9. Otra cosa a considerar es que sabemos que el vértice está en el punto X igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la parábola hace esto. Entonces, este eje X igual a 1, todos los puntos a la derecha son simétricos a todos los puntos a la izquierda. Es decir, aquí está el punto 0 y sabemos que en el punto 0 el valor de Y es 3. Pues entonces, para el punto 2, también el valor de Y es 3. Si para el valor menos 1 el valor de Y es 9, entonces para el valor 3 también Y es 9. Y así sucesivamente. Entonces veamos la gráfica de esta ecuación. Tenemos entonces, trazamos los dos ejes, el vértice, lo habíamos averiguado que es el punto menos 1, 1, 1. Había un corte con el eje Y en 0, 3 y habíamos dicho que también pasaba por el punto 2, 3. Y representamos los demás valores y tenemos así la parábola que es cóncava y que no cortaba el eje de las abscisas. Veamos ahora esta parábola igual a menos x al cuadrado más 2x más 3. El primer paso es saber la concavidad. ¿Y qué sabemos? ¿Que a cuánto vale? A es igual a menos 1.
es negativa. Entonces es una parábola convexa o cóncava hacia abajo, es decir, de esta manera. Vamos ahora a calcular el vértice. Para calcular el vértice en X era menos b partido 2a. Entonces, menos 2 partido 2 por menos 1, que es menos 2 partido menos 2, que es 1. Entonces el vértice en X es 1. Para hallar el vértice en Y, sustituimos. Entonces sería menos y 1 al cuadrado más 2 por 1 más 3. Y esto es 1 al cuadrado es 1, con este menos que está afuera. Ojo que este error lo cometemos mucho. Esto es menos 1 más 2 más 3. Y esto es 4. Entonces el vértice está en el punto 1,4. Vamos ahora a calcular corte con los ejes. El primero es el corte con el eje X. Para hacer el corte con el eje de X hacemos Y igual a 0. Es decir, resolvemos la ecuación menos x al cuadrado más 2x más 3 igual a 0. ¿Y qué hacemos? Hallamos el discriminante. El discriminante recordamos que es b al cuadrado menos 4ac. Es decir, 2 al cuadrado menos 4 por a por c. Y esto es 2 al cuadrado, que es 4, menos por menos es más. Entonces 4 por 1, 4, por 3, 12. Y 12 más 4 es 16. Así que esto va a tener dos soluciones. Entonces, ¿cuáles son? X es igual a menos b más menos la raíz del discriminante partido 2 por a. 2 por menos 1, que es menos 2. Tenemos entonces que esto es menos 2 más menos 4 partido menos 2. Entonces tenemos dos soluciones. Una que sería menos 2 más 4 partido menos 2. Menos 2 más 4, 2 partido menos 2, menos 1. Y la otra solución sería menos 2 menos 4, que es menos 6 partido menos 2, que es 3. Entonces, ¿cuáles serían los puntos de corte? Uno es menos 1, 0, porque la y vale 0, y el otro punto de corte, 3, 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la ecuación tiene dos soluciones diferentes, reales, y que además corta el eje de las X en dos puntos. Y ahora vamos a hallar el corte con el eje Y, es decir, hacemos X igual a 0. Si X es igual a 0, Y es igual a 3. Entonces el punto de corte es el punto 0,3. Entonces veamos todos los valores que tenemos. Tenemos que era una parábola convexa, que el vértice estaba en el punto 1, 4, que corta el eje X en los puntos menos 1, 0 y en los puntos 3, 0, y corta el eje Y en el punto 0, 3. Entonces plasmamos todo esto en el plano cartesiano y tenemos la siguiente parábola: vértice 1, 4, 0, 3, para el corte con el eje Y, y al ser simétrico pues pasa por el punto 2, 3 y corta el eje X en estos dos puntos, menos 1, 0 y 3, 0. Tenemos así la parábola que nos han pedido. Veamos ahora esta parábola. Tenemos y igual a x al cuadrado menos 4x más 4. Entonces lo primero que tenemos que saber es la concavidad. ¿Cómo es A? A en este caso es igual a 1, que es positivo, es decir, es una parábola cóncava hacia arriba. Vamos ahora a hallar el vértice. Vértice con el eje X, recordamos que es menos b partido 2a. Entonces menos b sería menos 4 partido 2 por 1. 4 entre 2 es 2. Ese es el vértice
en X. Y sustituimos en la ecuación original para hallar el vértice en Y, que es sino sustituir. Entonces tendríamos 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 4. Esto de 2 al cuadrado es 4. 4 por 2, 8 más 4. ¿Y qué tenemos? Que esto es 0. Entonces el vértice estará en el punto 2, 0. Vamos ahora a hallar el corte con los ejes. El primero, corte con el eje X. Para hacer corte con el eje X hacemos Y igual a 0. Entonces de resolver la ecuación x al cuadrado menos 4x más 4 igual a 0. Hallamos el discriminante, factoricen como lo quieran hacer. Yo siempre hago el discriminante porque me ayuda bastante, que es b al cuadrado menos 4ac. Es decir, menos 4 al cuadrado menos 4 por a por c. Que esto es 16 menos 16. El discriminante es igual a 0. ¿Qué nos dice esto? Que esto va a tener una solución doble y gráficamente que nos dice que la parábola es tangente al eje X. Entonces resolvemos. X es igual a menos b, es decir, menos 4, más menos la raíz de 0 partido 2 por 1, 2. O sea que X es igual a 2. Una solución doble en X igual a 2. Y el corte es el punto 2,0, que casualmente es el vértice también. Y ahora vamos a hallar el corte con el eje Y. Vamos a hallar el corte con el eje Y. Entonces hacemos X igual a 0. Si X vale 0, Y igual a 4. Entonces tenemos el punto 0, 4. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que es una parábola cóncava, que el vértice está en el punto 2, 0, que además corta el eje X, que tiene una solución doble en el punto 2, 0, y además corta el eje Y en el punto 0, 4. Entonces, representamos eso en el plano cartesiano y tenemos esto. Vértice en el punto 2, 0, corta el eje Y en el punto 0, 4 y al ser simétrico, pues también en el punto 4, 4. Ya hemos visto entonces así la representación gráfica de las parábolas y la interpretación geométrica de las soluciones de estas parábolas en el plano cartesiano. Espero que este vídeo les haya servido y que continúen viendo nuestros vídeos en el canal y los espero en los próximos vídeos.